Chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy 5 de octubre de 2020 vamos a reiniciar después de nuestra semana de reflexión, de consideración y de validación y de reconocimiento de nuestros aprendizajes. Vamos a continuar con nuestras labores. Hoy día les doy nuevamente la bienvenida y todo está relacionado, chicos, con las plantas. Vamos a de aquí la razón que esta silueta que yo he dibujado, pero vamos a hacer la parte proactiva en esta silueta, ¿ya? Por ejemplo, y chicos, no olvidarnos de usar las mascarillas al salir a un local comercial o una tienda, usar la mascarilla o el bloqueador facial, ¿verdad? Protector facial, al ir al mercado, hacer colas respetando las distancias, ¿no es cierto? Y al ir por la calle, mantener las distancias, no nos olvidemos ya, chicos. Y nuestra parte de reflexión personal, de estar siempre en Dios, porque Dios siempre está con nosotros, aunque no lo veamos, ¿verdad? Reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. El valor de la semana, chicos, es la amistad. Es como los tres dedos juntos que están acá y son inseparables y se ayudan en todos. Así es una persona, esa es la amistad. Es una relación afectiva, ¿verdad? En la cual las personas se apoyan. Y en los peores momentos y en los mejores momentos siempre están juntos. La actividad del día, chicos, hoy día nos toca la actividad, la clase de ciencia y tecnología, y el título es cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de las plantas. Miren, cómo los componentes de un ecosistema, todo lo que conforma o que es parte de un ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Acá vemos una persona regando, miren, todo esto conforma, se riega, de a poquito crecen plantas, miren acá arriba. Toda esta parte de acá arriba es la tierra y acá el mar, ¿verdad? O el lago. Entonces acá, chicos, se conforma un ecosistema terrestre, acuático, ¿verdad? Y todo esto tiene relación. Si nosotros las personas malogramos este ecosistema, ¿podremos sembrar plantas? No, ¿verdad? Porque lo estamos depredando, tenemos que saber. Y en todo ecosistema, chicos, hay seres vivos, como los árboles, y seres no vivos, como la tierra. Y miren el mar, también hay seres vivos, como los peces, y seres no vivos como las piedras, ¿no es cierto? La tierra, la arena, ¿verdad? Bien, esto es un ecosistema, chicos. Ecosistema aéreo, ecosistema acuático. ¿Ya, chicos? Los seres no vivos son el aire, el agua, la roca, los suelos. Y los seres vivos están los animales y las plantas, ¿verdad? Entonces, chicos, los ecosistemas están conformados por seres vivos y seres no vivos, ¿verdad? Y ahí interactuamos, chicos. Todo está compuesto, el ecosistema, por seres vivos y no vivos, ¿no es cierto? Y estos se relacionan en la interacción con el ser humano también, ¿verdad? Nosotros usamos las plantas, sembramos las que necesitamos y ahí está la relación, ¿no es cierto? El propósito de la clase de hoy día es en esta oportunidad, chicos, van a iniciar el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. ¿Qué relación existe entre los ecosistemas y las plantas? ¿Serán importantes las plantas en los ecosistemas? ¿No es cierto? ¿Cómo se forma un ecosistema, chicos? A ver, vamos a ver. ¿Qué necesitamos, chicos, para trabajar? Necesitamos nuestros recursos, el PDF, ¿no es cierto? Vídeo, un espacio adecuado para poder trabajar, para que ustedes puedan hacer sus tareas, el apoyo de papá o algún familiar que nos pueda orientar, o también la llamada telefónica al docente, mi persona, un mensaje de texto, si es que a veces no le puedo contestar o no lo escucho, pero ahí estamos, no dejemos de estar, ¿verdad? Entonces, hoy día, ¿ustedes qué van a hacer, chicos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué tarea van a enviar, en otras palabras? Van a analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Vuelvo a repetir, van a analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los seres no vivos, la relación de los seres abióticos en los ecosistemas con la diversidad de plantas. Quiere decir que vamos a relacionar los seres bióticos con los seres bióticos como las plantas con los seres abióticos que son la piedra, la tierra, las plantas y los animales son los seres bióticos, ¿verdad? Y los seres abióticos, la piedra, el agua, ¿no es cierto?
Aquí estaba, chicos, mire, ve. Está el aire, el agua, rocas, suelos. Esos son los... Vamos a relacionar eso, ¿verdad? Entonces, vamos al PDF, chicos. A ver. Cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Ese es el título, ¿verdad? Como les dije. Entonces, chicos, vamos a empezar. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Cuál es su importancia en la vida de los pobladores? Porque hay plantas, personas, por ejemplo, que consumen bastante la alfalfa para nuestros animales, para hacer jugo de alfalfa, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tienen, que tienen para la vida de las plantas y animales? Por ejemplo, la alfalfa es importante para los animales, ¿verdad? Y para otros animales también, porque si no hubiera un conejo, los animales salvajes se alimentan de conejos también, silvestres, ¿verdad? Entonces, chicos, para empezar vamos a ver el planteamiento del problema. Esta pregunta que les voy a hacer acá, les voy a volver a preguntar posteriormente. Pero esta pregunta ustedes me van a responder sin leer. ¿Cuánto saben? Y la próxima vez que les planteen en este video la pregunta, ya ustedes van a responder sabiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de esta pregunta ustedes van a responder: ¿cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿Qué relación existe entre el ecosistema y las plantas? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? ¿De qué depende? Que haya muchas plantas en tu región, que haya un solo tipo de clima o que haya varios climas. ¿De qué depende la relación entre el ecosistema y las plantas? Si hubieran plantas, habrá ecosistema. A ver, chicos, ustedes responden eso en su cuaderno, ¿verdad? Esa respuesta viene a ser el número 2 que lo van a escribir en su cuaderno. Que esa respuesta que ustedes van a plantear son posibles respuestas que se les llama hipótesis, son supuestos que pueden ser ciertos, inciertos, correctos, incorrectos, parcialmente cierto, ¿verdad? Entonces, como dice acá, van a escribir dos posibles respuestas y van a poner sus ideas argumentando, fundamentando su punto de vista. ¿Ya, chicos? Como les dije, a ustedes acá lo están escribiendo conforme ustedes saben. No se les pide nada que lean, no lean nada hasta el momento. Pero nosotros, para saber después si lo que hemos dicho es correcto, esas hipótesis son correctas, es decir, son hipótesis sobre la relación entre el ecosistema y las plantas, ¿verdad? Y para demostrar que esas hipótesis son correctas o incorrectas o necesitamos mejorarlas, vamos a investigar. Es decir, necesitamos un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para investigar? Leer cualquier libro que nos digan. Hay que trazarnos algo, ¿verdad? Ese plan de acción es en forma científica, es decir, con todos los parámetros legales, para que tampoco leamos una industria que nos dice algo y no es correcto, ¿verdad? Sino fuentes confiables. Vamos a ver. Nuestro plan de acción. Vamos a ver. ¿Qué acciones realizarías? ¿Qué haré primero? Para que ustedes investiguen qué hacen primero. Vamos a ver. En tu portafolio tienes apuntes sobre qué debes hacer para demostrar tu hipótesis. ¿No es cierto? ¿Qué van a hacer primero? Van a hacer su plan de acción. ¿Qué harán primero? Investigar. ¿Qué haré primero? Investigar. Luego, ¿qué haré? ¿Será necesario investigar? Leer, ¿no es cierto? Comprender, subrayar. ¿Y qué haré después? Harán pequeñas anotaciones y resúmenes, ¿o no, chicos? Claro, es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Miren que ya les estoy diciendo y ustedes tienen que ver el vídeo para que lo puedan resolver, ¿verdad? En tu portafolio también tienes también lo que sigue en tu plan y tienes posibilidades. Por ejemplo, puedes poner otros materiales. Por ejemplo, el material que les da el Minedu está Te Quiero Verde. Es un material confiable. O si ustedes tienen, acá dice, si tienes otros textos donde investigar, anótalos acá. Aquí lo van a anotar. O si entran a internet y investigan, lo anotan acá, el título de lo que están leyendo. ¿Ya, chicos? Aunque sea una imagen de un libro, de este libro yo me apoyé, me sirvió para poder explicar, lo anoto acá, en este cuadro. ¿Ya, chicos? Seguimos. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que sean fuentes confiables. Entonces, vamos a ver. Si has elegido alguna lectura de investigación, un documental, un texto en Google, ¿no es cierto?
tienes que tener los criterios de confiabilidad, fiabilidad, que lo que está ahí es cierto, correcto, ¿verdad? Que no es falso. Entonces, ¿en qué registrarán la información? En cuadros. Yo les propongo acá otros, mírenme. Ustedes pueden hacer anotaciones, pueden usar palabras claves, pueden usar un organizador visual, sumillado, resúmenes cortos, gráfico, ¿verdad? Todo esto pueden hacer ustedes, chicos. Escojan ustedes lo que van a hacer. Si van a hacer cuadros usando, por ejemplo, figuras, o otros lo colocan acá. Esto tienen que llenar, chicos, lo tienen que llenar, no se olviden ya. Si ya no van a leer otro texto, aunque sea para consultar el diccionario, pónganlo ahí, si desconocen alguna palabra. ¿Correcto, chicos? Ahora vamos a ver. Número 4. Recojo de datos y análisis. Estamos en el número 3, pasamos al número 4, ¿verdad? Vamos a ponerlo de azul igual que allá. Ya. Recojo de datos y análisis de la información. Vamos a ver. Entonces vamos a leer este recurso. Ahora sí vamos a leer lo que hemos visto, que está seguro, que es confiable. Y lo que vamos a hacer con ese texto, subrayar, hacer sumillado, ¿no es cierto? Anotarlo. Entonces vamos recién, lo que ya hemos planteado, lo que hemos planificado hacer, chicos. Acá, miren, acá, qué acciones voy a organizar para poder analizar pues, la información y ver lo que es correcto. Vamos al texto que nos da el Minedu en recursos. Vamos siguiendo la flecha acá. Muy bien. Entonces acá está. Te quiero ver. Yo les explico, pero ustedes lo van a leer. La casa bonita se llama el título. En la casa bonita es el nombre de un relato de niño. Pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. ¿Qué es un árbol de encino? Acá está. Ya le voy a buscar en el diccionario. El árbol de encino. Ya. Es un árbol que crece 25 metros de altura y es bien ancho. Es bien ancho, como 1 metro de ancho creo que tiene. Y esto es. Ese es. Y pasa que en este árbol de encino, chicos, solamente en un árbol de encino viven más de 30, viven en él 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos. Miren, ahora imagínense si ellos pierden su casa. Porque cada vez que las personas cortamos o cortan un árbol, están quitando la casa, el lugar de vivir de los animales. Si ellos pudieran hablar, imagínense. ¿Qué dirían? Ni mi casa es ya mi casa. ¿No es cierto? Y si ellos pudieran hablar, imagínense. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Nuestro título, como les dije, mi casa es, te quiero verle, ¿verdad? Ahora sí, introducción al ecosistema, chicos. ¿Qué es un ecosistema? Es un conjunto de organismos bióticos y abióticos que viven en comunidad. Por ejemplo, vamos a ver. Existen seres bióticos, los que tienen vida, miren acá, y los seres abióticos, acá, ¿dónde está? Por acá lo he anotado yo. Y los seres abióticos sin vida. Eso viven en un ecosistema. Vidas, los peces, las aves, ¿no? Sin vida, el agua, piedras, rocas, arena, ¿no es cierto? Entonces, en los ecosistemas, entre ellos se encuentran, a ver, en el ecosistema podemos identificar los organismos que conforman varios tipos de seres bióticos, por ejemplo. Los seres vivos que viven en un ecosistema tenemos los productores y los consumidores. Los productores son aquellos que producen sus propios alimentos, son autótrofos como las plantas, acá está bien, acá hay plantas, el árbol también, ¿verdad? Entonces, ellos producen a partir de la materia orgánica, absorben las sales minerales de la tierra, los almidones, todo eso, el agua, y producen sus propios alimentos y ellos crecen, no necesitan de nadie, ¿verdad? Solamente la luz solar para que puedan crecer. Y los consumidores usamos a los productores para poder sobrevivir. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, el animal herbívoro. Tenemos consumidores de primer orden, segundo orden, tercer orden, carroñeros y los descomponedores. Todo esto somos consumidores. Vamos a ver. Los herbívoros son aquellos que consumen plantas. Acá está la flecha, el saltamonte, ¿verdad? También tenemos acá los consumidores. Esos son los consumidores de primer orden. Los de segundo orden son los carnívoros. Acá está el zorro, ¿verdad? Tenemos los de tercer orden.
comen plantas y animales. Por ejemplo, tenemos a la serpiente, ¿verdad? León también. Y los carroñeros son aquellos que comen cadáveres. Por ejemplo, el águila. No los matan, comen lo que se encuentran muerto. Esos son los carroñeros. Y los descomponedores son los hongos. Acá están. Los hongos descomponen la materia y de ella se alimentan. Una vez que están muertos, solito aparecen, ¿verdad? Entonces el ecosistema, como les dije, son seres bióticos. También está conformado, como les dije, los abióticos, que no tienen vida. Agua, aire, los minerales, la luz solar, ¿verdad? En el ecosistema los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos porque unos se comen a otros, como hemos visto acá, mire, ¿verdad? Como hemos visto acá, la rata come plantas, come carne vegetal, el árbol se alimenta ¿de qué? De las sales minerales. Cuando se muere, las bacterias se comen, el árbol se alimenta de la energía del sol, las hierbas del sol, el saltamontes también come los animales pequeños, ¿verdad? Entonces todos interactúan, todos se necesitan, ¿verdad? Y si faltara uno se malora el ecosistema. Vamos a ver, ¿cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? De diversas formas, chicos. Las plantas forman parte del ecosistema. ¿Por qué? Porque estas plantas son seres verdes, seres vivos verdes, que usan la energía solar, ¿verdad? Los materiales orgánicos del subsuelo, el agua, y con la energía solar hacen la fotosíntesis y fabrican sus alimentos, ¿verdad? Desechan el oxígeno, ¿no es cierto? Como todo ser vivo también respiran oxígeno, pero en la noche es diferente, al revés, ¿verdad? Entonces, ellos almacenan gran cantidad de agua que lo usan para transpirar, porque también tienen poros. Los poros de las plantas se llaman estomas. También otro criterio, cómo se relacionan las plantas con el ecosistema, así es, reproduciéndose, haciéndose la fotosíntesis. Acá, las plantas se relacionan con el ecosistema, dando origen al ecosistema. Lo primero para que aparezca un ecosistema es que aparezcan las plantas. Por ejemplo, un espacio abandonado, húmedo, aquí está, ven, no hay nada. Luego dice, plantas silvestres, aquí está la flecha, empiezan a aparecer las plantas silvestres. Empieza a formarse el ecosistema. Miren. Luego que viene, árboles coníferos, árboles simples, miren bien. Todavía está espaciado, hay sol, pero está formándose el ecosistema. Árboles robustos, grandes, como la narración de acá, ¿cómo se llama el cuento de la historia? Árbol de encino, ¿verdad? Como el árbol de encino. Entonces aquí ya vienen animales, crecen animales y puede haber en un árbol muchas especies de animales, ¿verdad? Entonces pero el ecosistema, chicos, puede verse perturbado por el fuego, exceso de consumidores, se comen toda la planta y se depreda y ya no crece, ¿verdad? Quiere decir que el ecosistema no es estable durante todo el tiempo, puede variar de acuerdo a la utilidad, al mantenimiento que pueda tenerse y subsistir por sí mismo, ¿verdad? Porque si hubieran, por ejemplo, muchos animales, al toque se consumen todas las hierbas, ¿verdad? Y las hierbas ustedes saben que deben de crecer para poder reproducirse al igual, ¿no es cierto? Entonces, esta forma que un espacio se va mejorando y convirtiéndose en un ecosistema se llama sucesión, chicos. En esta sucesión existe el crecimiento de la cantidad de seres vivos, aumenta la diversidad de las plantas, ¿verdad? Y los seres que mueren también son reemplazados por otros y se va aumentando, ¿verdad? Entonces, otra forma ¿cómo se relacionan las plantas con el ecosistema es? ¿Cómo se relacionan? Porque la vida depende de las plantas. El ecosistema se relaciona con las plantas porque si no hay plantas, no hay ecosistema, ¿verdad? No hay nada que coman porque el conejo, un animal silvestre, no puede comer las sales minerales. El único ser vivo que lo puede convertir en nutrientes y crear vida, ¿no es cierto? Y desarrollarse son las plantas. La planta es lo más importante para que pueda crearse un ecosistema, ¿verdad? Mediante la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, también otra forma de relacionarse, vamos a ver acá,
¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Otra forma de cómo se relacionan las plantas con el ecosistema es que la vida depende de ellas. Todo lo que comemos nosotros, chicos, procede de ellas. Los animales herbívoros proceden de ellas. Los carnívoros también se alimentan de ellas. Ellas dan o son consumidas por otros carnívoros y los carnívoros se comen a esos carnívoros. Por ejemplo, el conejo come la zanahoria. Las larvas de cangrejo consumen organismos vegetales también que están en el agua de los cangrejos, ¿verdad? En el mar, por ejemplo, las larvas de los cangrejos son devorados por las sardinas y los atunes se comen a las sardinas y todo es una cadena del ecosistema. Hemos visto al inicio el ecosistema acuático, ¿verdad? Y los humanos dependemos nosotros de las plantas. Esas plantas nos dan cereales, ¿no es cierto? Otra forma de relacionarse o de cómo se relaciona, ¿no es cierto?, las plantas con el ecosistema es otra forma en que se relaciona, que las plantas dan origen a los ecosistemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las aves, las abejas, las mariposas transportan el polen a diferentes lugares y se producen una multivariedad de fecundaciones diferentes, ¿no es cierto? Y crece la vida, ¿verdad? Y también, chicos, depende del lugar, ¿verdad? De la altitud, del espacio, porque donde hay hielo no crece, pero acá miren, conforme hay hielo no hay, pero conforme baja la costa y se va acercando al más abrigado, entonces la montaña se va poblando y se da otra vez la sucesión, ¿verdad? Que hemos visto. Primero se pone húmedo, luego crecen unas plantas, árboles coníferos, simples, espaciados, después crecen los árboles, ¿no es cierto? Y se llenan los animales y las plantas, ¿verdad? Se da la sucesión. Hay animales, vegetales, ¿no es cierto? Entonces, las plantas de las regiones del MIP, las plantas de las ecorregiones del Perú. En el Perú hay ecorregiones porque en diferentes altitudes del espacio, de nuestro terreno, hay climas bien marcados. Por ejemplo, estas ecorregiones se caracterizan porque esta área geográfica tiene el mismo clima, el mismo suelo, mismas condiciones de humedad, misma flora y misma fauna. Por ejemplo, en esta parte más alta es bien marcado con esta parte acá que hay plantitas ya medio, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es diferente. Y eso hace que se diferencien porque hay la misma flora y la misma fauna, pero en diferentes lugares. Donde hay frío hay menos animales que donde hay más abrigado, donde es más abrigado, ¿verdad? Entonces en el Perú se han encontrado, chicos, 15 ecorregiones que tienen así el mismo clima, mismo suelo, condiciones de humedad, flora y fauna. 15 regiones, ¿no es cierto? Y allí existen plantas endémicas, quiere decir que solamente existen en esos lugares. No hay en otro lugar del Perú. Son plantas endémicas propias de ese lugar donde ahí se desarrollan, ¿no es cierto? Como les dije, todas estas plantas dependen de la altitud, ¿no es cierto? No es que voy y siembro y crece. Las plantas se adaptan. Ya hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Regresamos, chicos, al PDF. Ya leímos, ¿verdad? Y ahora, pues, ustedes sabrán que un ecosistema, las plantas se relacionan, ¿por qué? Porque forman parte del ecosistema. Dan origen, dan la vida para que los animales puedan vivir, ¿no es cierto? Y los ecosistemas dependen de ellas y dan origen a la diversidad de plantas, ¿verdad? Entonces, chicos, ya tienes nuevas ideas sobre la creación y relación entre los ecosistemas y las plantas, ¿verdad? La misma pregunta que te hice ahora te la repito. Y supongo, y estamos seguros, tal como tú pensarás, que tu respuesta va a ser diferente a la primera, ¿verdad? A tu primera respuesta, a tu primera hipótesis. Te planteo de nuevo, ¿cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Anótalo en tu cuaderno y argumenta tus respuestas. Y va a ser diferente a la primera vez que lo hiciste, ¿no es cierto? Entonces, ahora, chicos, vamos a analizar la confiabilidad del material que has leído también. Vamos a ver, ustedes van a marcar acá. ¿Ya? Lo copian en su cuaderno. Confiabilidad de la información. ¿Usaste el libro? Internet. Marcas acá si es internet. Acá pones el URL, como se le dice también. Si es revista, el autor, ¿verdad? Identificación de si es revista, el nombre de la revista. Aquí va el autor. Si es una persona, marca. Si es un equipo, es decir,
un consorcio o una entidad, ministerio, ¿no es cierto? Ministerio de Educación, una universidad, cualquiera de estos tienen que marcar, ¿no es cierto? Si ustedes aparte han añadido a materiales, ¿se acuerdan? Está recursos, pero ustedes pueden utilizar otro material, pero el recurso lo marcan acá también, es del Minedu. Gobierno, ustedes marcan acá, gobierno, ¿verdad? Ahí marcan ustedes acá. Información del autor, de dónde procede, Minedu es staff de docentes, ¿verdad? Ahora, ya terminaste, hijo, muy bien, estamos seguros, y estoy seguro que has aprendido algo, hijo. A lo que la primera pregunta se te hizo, para la segunda que se te ha vuelto a repreguntar, ya que has leído es diferente y has aprendido algo, ¿verdad? Si es así, entonces esperamos que te sirva para formar ideas claras en relación que hay entre los ecosistemas y las plantas. Y de qué depende que haya diversidad de plantas en un lugar, ¿verdad? De la altura, como les dije, ¿verdad? Y que si no hay plantas no hay ecosistema. Entonces, chicos, ustedes van a responder, esto es lo que ustedes me tienen que enviar. O esta pregunta, o esta pregunta, o esta pregunta. La pregunta de investigación y el trabajo que seguramente han realizado las científicas y los científicos para encontrar la relación entre los ecosistemas y las plantas. ¿Qué relación existe, chicos? Acá la pregunta es entre los ecosistemas y las plantas. Tienen que escribirlo acá con sus propias palabras y esto me lo tienen que enviar. Porque es un escrito que ustedes tienen que argumentarlo, chicos. Han leído, ¿verdad? Sin errores ortográficos, con mayúsculas, con coherencia. Y, o si no responden a esta pregunta, responden a esta pregunta. Explica sobre por qué los científicos han cambiado de idea sobre el número de ecorregiones que existen en nuestro país. Lo hemos visto en los recursos, ¿verdad? Tienen que explicarlo. Luego de esto, chicos, van a marcar todo esto. ¿Ve? ¿Investigaron? ¿Sí o no? Acá no hay que argumentar nada, ¿verdad? ¿Cómo está constituido el sistema? Por seres con vida y sin vida. ¿Lo lograste? ¿Te diste cuenta que es así? ¿Sí es correcto? Hay seres con vida y sin vida, bióticos con vida y abióticos sin vida. Expliqué que en el ecosistema se establece una cadena trófica que sirve de alimento a quién. Se da la cadena trófica en el ecosistema que unos se comen a otros, las plantas son necesarias para los conejos y estos a los otros animales silvestres como el león, existen los animales carroñeros. Se da la interrelación es necesario, si faltara uno, no hubiera hierbas, no hubiera cadena trófica. ¿Sí lo entendieron, chicos? Vamos a ver, otro. Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de las plantas. ¿Se dieron cuenta ustedes que si no hay plantas no hay ecosistema, chicos? ¿Sí? Vuelvo a repetir, van a marcar con un check acá. Según consideres o no, explica lo que te indica cada criterio. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se da la asociación en los ecosistemas, chicos? Así, primero terreno seco, húmedo, después empiezan a haber algunos arbustos, después árboles, después árboles frondosos. ¿Sí se da la asociación? ¿Recuerdan en qué consiste esa asociación? Si es así, lo marcan, sí. Ya, chicos. Ahora, expliqué que las plantas cambiaron de composición en la atmósfera al desechar el oxígeno de la atmósfera. Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis. ¿Sí? Ahí hemos leído en recursos, chicos, una parte donde especifica, precisa y nos da a entender que las plantas, en su contexto, la mayoría, ¿no es cierto?, usan en la fotosíntesis el anhídrido carbónico y botan el oxígeno. Y eso permitió, ¿no es cierto?, más vida en el ecosistema, ¿verdad? Ahora, expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas. ¿Será cierto, chicos, si es así? Ellos son los que inician la cadena trófica, porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica, porque son los primeros en fabricar. Sin ellas podrá haber vida. Cadena trófica, ellos inician la cadena de alimentación, a eso se refiere. O no es necesario que estén las plantas para que se inicie la cadena de alimentación. Si no hubieran plantas, no crecieran árboles, nada. ¿Se podría dar la cadena trófica o la cadena de alimentación? ¿Lo entendieron, chicos, eso? Otro. Expliqué que la existencia de diversidad de ecosistemas hace posible la diversidad de plantas. ¿Sí entendieron que las ecorregiones, esos según la altitud, influye mucho en la diversidad de plantas? Cuanto más microregiones, ¿se acuerdan que hemos visto en los recursos? ¿Sí es correcto, chicos? A diversidad, en el Perú dije que hay 35, 36 me parece, ¿verdad?
microrregiones. Entonces, al haber más microrregiones, habrá más plantas, chicos. Acá está, miren. Vamos a chequearlo acá. Ecorregiones es. Al haber más ecorregiones en el Perú, chicos, ¿habrá más plantas al haber más ecorregiones? Sí, ¿verdad? Muy bien, expliqué que a mayor cantidad de ecorregiones es mayor la diversidad de plantas. Bueno, ahí está, casi parecido, ¿verdad, chicos? Muy bien, ahora van a comenzar con su papá lo importante que son las plantas. La diversidad que hay, ¿no es cierto? Por las ecorregiones. Y para mañana, chicos, ustedes van a conseguir dos plantas, sean alimenticias, decorativas, o alimenticias o medicinales. Acá están los ejemplos. Si son alimenticias o, o medicinales, pueden ser la manzanilla, salvia, o decorativas, bambuses, vean, decían, ¿no es cierto? Dos plantas herbáceas, ¿no es cierto? Ustedes decían, pero tienen que tener esas dos para poder trabajar mañana. Porque mañana tenemos también ciencia y tecnología, chicos, ¿ya? Entonces, recuerda la meta, ¿verdad? Analizar y explicar la relación entre los seres abióticos y los ecosistemas con la diversidad de plantas. Entonces, ¿lograste la meta, hijos? ¿Entendieron? Escríbanlo ahí, con sus propias palabras, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Tuviste logros? ¿Qué logros tuviste? ¿Me falta mejorar? Acá ponen su respuesta. ¿Qué acciones realizaste para mejorar la meta? Para poder entender, subrayaron, anotaron, qué hicieron, sumillaron, pequeños resúmenes. ¿Te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Los recursos te ayudaron, hijos? ¿Desarrolló los recursos? Muy bien. Entonces, chicos, si es así, correcto. Y vamos acá. Vamos acá, chicos. Y para terminar, ya sabemos para qué se usa el PDF, ¿verdad? El WhatsApp, las orientaciones, el sombreado con verde, naranja o amarillo, ¿verdad? Y acá están los procesos que hemos seguido nosotros para que lo puedan entender. Miren, chicos, acá está bien. Planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, plan de investigación, recojo de análisis de información. Hasta acá hemos llegado. Después vamos a trabajar el resto. Bien, chicos, pórtense bien, cuídense, ayuden a sus papás. Chao.